Muy bien, vamos a comenzar entonces y a continuar con el recorrido que veníamos haciendo del programa de la materia con la clase número 6. Con esta clase número 6 ya ingresamos en la unidad número 2 con el tema de la psicología precientífica. Hoy vamos a trabajar en esta clase número 6, la psicología precientífica. Lo venimos anticipando de qué se trata un poco este tema y ahora lo vamos a profundizar. La bibliografía de referencia, como ya la habíamos presentado al final de la clase anterior, es el texto de Heilbreder, el capítulo de la psicología precientífica, un extenso y minucioso capítulo que desarrolla Edna Heilbreder, y el trabajo final de adscripción docente de la profesora Tomasi. Esas eran las dos fuentes bibliográficas que ustedes tenían que leer y que vamos a tomar como referencia para trabajar la clase de hoy sobre psicología precientífica. Como puede volverse un poco extensa esta clase, quizás la vamos a dividir para mayor comodidad en dos tramos. Vamos a hacer un primer audiovisual y después un segundo audiovisual de cierre. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver entonces? ¿Y cómo van a estar ubicados estos temas en los dos audiovisuales? Veamos. En este primer audiovisual vamos a arrancar con una introducción a lo que es la psicología precientífica, caracterizarla un poco, teniendo en cuenta las referencias que nos da al respecto Heilbreder en la bibliografía que teníamos para hoy. Después pasamos, ustedes ven acá que antigüedad y modernidad, hay dos grandes periodos históricos que ahora los vamos a explicar. Después pasamos a la antigüedad, donde vamos a ver estos filósofos que están acá, Demócrito, Heráclito, Platón y Aristóteles, y hasta acá, hasta los filósofos de la antigüedad. Hasta ahí va a ser la primera parte de esta clase 6. La segunda parte son los filósofos de la modernidad, Descartes, Locke, Kant y Herbart. Bien, ese es el recorrido que vamos a hacer. Comencemos entonces con la introducción a la psicología precientífica. Muy bien. Introducción. Bueno, acá aparece nuestra fecha comodín que nosotros venimos anunciando como importante, como una fecha importante de referencia para ubicarnos. Y recuerden que a partir de ahora vamos a hacer un trabajo más bien histórico. La línea del tiempo, cómo se fueron sucediendo los hechos. Los hechos que precedieron al surgimiento en 1879 de lo que vamos a llamar psicología científica. Esos hechos se ubican en un periodo de tiempo, que ahora lo vamos a ver, que abarca desde la antigüedad, nosotros tomamos como punto de partida el siglo V a.C., hasta 1879. Ese periodo de tiempo lo vamos a recorrer, obviamente, rápidamente, porque, como ustedes habrán observado ya, en la lectura del texto de Heilbreder, ella hace una enumeración bastante exhaustiva de filósofos y pensadores y los va describiendo de manera rigurosa, uno por uno, caracterizándolo en cuanto a los aportes que hicieron a la psicología, estos pensadores. Nosotros vamos a tomar algunos de ellos para detenernos y comentarlos, pero no todos, porque nos llevaría un curso completo hacer ese trabajo de comentar todo lo que dice Heilbreder en ese capítulo. Entonces, 1879, precientífica, científica, línea divisoria en el tiempo. Tenemos los dos grandes periodos que nos interesan a nosotros. Antes del 79 ubicamos toda la psicología precientífica, después del 79 toda la psicología científica. ¿Qué caracteriza en líneas generales a uno y otro periodo para la psicología?
¿Qué la caracteriza? Bueno, que en la precientífica la psicología estaba superpuesta, entramada con la filosofía. Los que hacían psicología eran los filósofos, los que se ocupaban de temas psicológicos. No había psicólogos, habían filósofos que hacían psicología. Entonces, filosofía y psicología ahí no la podemos diferenciar. Todavía no hay un campo constituido de la psicología. Ahora vamos a ver cuestiones dispersas. Está todo disperso en la precientífica. Pero en la científica ya la relación cambia de la psicología. No va a ser la relación con la filosofía, sino con la ciencia. Ahí el diálogo de la psicología va a ser con la ciencia. Cambia el estatuto epistemológico, esto que venimos anunciando con Lagash, psicología como ciencia, psicología científica, disciplinas psicológicas, científicas, experimentación, todo eso a partir de acá. El discurso de la ciencia y el discurso de la psicología tratan de acercarse, o mejor dicho, la psicología trata de acercarse al discurso de la ciencia y despegarse de esta estadía prolongada durante siglos que tuvo la psicología en el seno materno de la filosofía. Porque como ustedes verán después en Introducción a la filosofía, la filosofía es la madre de todas las ciencias. De ahí se desprenden todas las disciplinas. La matemática, la física, la biología, la sociología, la antropología, todo de astronomía, todo sale de la filosofía. Todo estaba ahí guardado en la antigüedad, en la filosofía, y después se fueron, cada uno hizo su recorrido. La psicología tardó un poco más de tiempo. Recién en el 79, es una disciplina reciente, podríamos decir. 1879, recién ahí se constituye como disciplina científica. O sea que muy tardía, muy tardía. Bueno. Bien, seguimos con nuestra línea del tiempo. Tenemos acá 1879 la referencia, vamos a ubicar momentos de la historia que ustedes seguramente recordarán ahora, aprendieron, estudiaron en sus clases de historia de secundario. Cómo dividíamos la historia, o una forma de dividirlo. Entonces los periodos de la historia nos interesan para ubicar la precientífica. La ubicamos ahí en relación a eso, así ustedes van enganchando los conocimientos que ya tienen con estas cuestiones nuevas. Entonces tenemos los tres periodos: antigüedad, caída del Imperio Romano, Edad Media, 1000 años hasta el siglo XVI, 1000 años de cristianismo, estamos la referencia es Occidente, por supuesto. Y después la modernidad, a partir del siglo XVI. Acá a partir de la modernidad estamos hablando del surgimiento de la ciencia, tal cual, ciencia de experimentación, tal cual se va constituyendo de a poco, la conocemos hoy en día, ahí en el siglo XVI. La precientífica, como ya dijimos, la ubicamos en esta línea del tiempo, en este periodo. Arranca la antigüedad, ahora lo vamos a ver con los filósofos presocráticos, vamos a ubicar algunas cuestiones ahí que ya dijeron ellos, y que después se van sumando a otras afirmaciones que también las vamos a ir planteando nosotros de filósofos posteriores en la antigüedad. Acá hacemos un salto, porque como Edna Hedberg muy bien lo dice en el texto, y en todos los textos siempre está la misma referencia prácticamente, la Edad Media a la psicología mucho no le aportó. Mucho no le aportó de lo que quedó después. Porque, como lo vamos a ver ahora, en todo este recorrido, lo que buscamos situar son los antecedentes de conceptos que después van a hacer posible las escuelas de psicología. Lo que va a pasar después de allá, para adelante, del 79 para adelante, tiene que ver con todo lo que vamos a ir ubicando acá. Son todos antecedentes, pequeñas semillitas que van
poniéndose en este camino de, y podemos decir, 1800, 1900, 2400, 2500 años de pensamiento preparatorio para el surgimiento después de las escuelas de psicología científica. Entonces ahí está un poco la característica que ahora vamos a ver de la psicología precientífica. ¿Qué características generales para la psicología precientífica? Algunas afirmaciones fuertes que sacamos del texto de Breder, de Breder. Durante la psicología precientífica aún no han surgido las escuelas de psicología. Ojo con eso, ya lo dijimos varias veces, pero ahora que quede bien claro. Escuela de psicología científica, escuelas, sistemas, campos disciplinares, homogéneos, de conocimiento, cuerpos teóricos, articulados. Eso después de 1879. Después que aparece el introspeccionismo, ahí aparece. Antes no hay escuelas de psicología. No hay sistemas psicológicos. No hay corrientes de psicología. Antes no. Entonces, ¿qué había? ¿Qué había? Bueno, lo que había eran planteos de estos filósofos o pensadores de manera desordenada y asistemática de cuestiones generales, de temas que les preocupaban, métodos, problemas, que iban siendo planteados así, como pensaban una cosa, pensaban cuestiones de psicología, cuestiones de matemática, cuestiones de no sé, antropología, cuestiones de biología, ¿no? Los filósofos siempre pensaban todo. Y ahí aparece la psicología. Esos pensamientos, como dijimos, son semillitas que después van a ir germinando con el tiempo, porque algunas se retoman, ¿no? Y se les da otra vuelta de tuerca, se amplían esos conceptos, que uno lo tomó, después lo toma otro y así. Y después las escuelas de psicología miran para atrás y dicen, esto para mí, esto para acá, esto me sirve, esto no me sirve. Son ideas que venían haciendo un recorrido y que después llegan a las escuelas de psicología. Y las hacen posible. Esto que venimos afirmando ya desde las primeras clases, los conceptos en el campo de la ciencia y del pensamiento tienen una historia, tienen un recorrido. Y eso es lo que estamos tratando de ubicar de manera un poco sucinta pero rigurosa en estas clases. Como dijimos recién, ¿quiénes hacían este trabajito? Es decir, ¿quiénes eran los representantes de la psicología precientífica? Los filósofos de la edad clásica, es decir, la antigüedad, los clásicos, y la modernidad. Ahí es donde tenemos que ir a buscar nuestras fuentes. ¿Qué pensaba esta gente respecto de temas, métodos y problemas psicológicos? Hay que leer sus obras. Este trabajo ya lo hicieron otros, nosotros vamos a ver lo que hicieron ese trabajo de búsqueda, como Breder, y de ahí tomamos nuestra información. Bien, entonces este es el pantallazo general de cómo hay que entender, por eso la introducción, a la psicología precientífica. La ubicamos en el tiempo, dónde hay que ubicarla en el tiempo, de qué se trata, y cómo se relaciona con las escuelas de psicología. ¿Qué significado tiene? Ahora, lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es de a poquito ir entrando en estos dos periodos, en el clásico y en el moderno, tomar algunos filósofos y ver qué dijeron. ¿Por qué? Porque después, cuando lleguemos más adelante a las escuelas de psicología, cuando se va constituyendo el campo, vamos a decir, ¿se acuerdan? Este concepto, ¿no?, que ahora dicen que lo nombran así en esta escuela, bueno, viene de allá. Entonces vamos juntando una cosa con otra. Pero hay que ir introduciendo de a poquito, presentando a los actores y lo que dijeron cada uno de estos actores en esta obra. Esta obra de constitución del campo disciplinar de la psicología, porque hacia ahí vamos, de a poquito. Bueno, va a estar un recorrido descriptivo, ¿no? Pero se entiende, tener primero una referencia, por lo menos. Bien, bueno, y acá venimos para atrás, un poquito, para que ustedes vean la coherencia de lo que venimos afirmando. ¿Se acuerdan? Esto ya lo dijimos la vez pasada, pero ahora es el momento donde hay que ponerse firme y
y situarlo en relación a estos conceptos que venimos viendo. Los tipos psicológicos. Vuelven los tipos psicológicos introvertidos y extrovertidos. Ustedes se acuerdan que los tipos psicológicos, como decía Jung, son innatos, tendencias innatas de nacimiento. Ya habíamos argumentado la vez pasada que en todas las épocas, en todos los momentos históricos, todas las personas nacen con algún tipo psicológico. Entonces, sí, como ya lo mostramos, los fundadores de las escuelas de psicología nacieron con un tipo psicológico y eso nos permitió clasificar, ¿no? Después, si son introvertidos o extrovertidos en líneas generales, y de eso, a partir de ahí deducíamos la postura epistemológica, etcétera, etcétera. Nuestra pregunta es, ¿podremos hacer lo mismo con los filósofos, los pensadores de la precientífica? ¿Entran dentro de la misma lógica? Y sí, si son seres humanos. También nacieron introvertidos y extrovertidos. Y si se dedicaron a algo con pasión, con verdadero self, como decimos nosotros, es porque desarrollaron de manera profunda, exhaustiva, con intensidad, su tipo psicológico, a través de su comportamiento. Entonces, produjeron también ellos, dentro del campo de la filosofía, un tipo de conocimiento que tendría que ver más con el sujeto o con el objeto. Lo mismo de siempre. Entonces, sí, la respuesta a esto es sí, no dudemos, sí. Y en sí, la S con el azul porque son los humanistas y la I con el rojo porque son los naturalistas o extrovertidos. Entonces, en la psicología precientífica respondemos. Ahora ya con firmeza dejamos esto asentado. Porque vamos a ordenar el campo a partir de esto, en las próximas diapositivas. Lo que vamos a hacer en el recorrido, lo vamos a hacer en color azul y en color rojo, teniendo esta lógica. Entonces, en la psicología precientífica también habrá filósofos, pensadores, introvertidos y extrovertidos, que serán los precursores, acá está el punto de enganche, los precursores, los antecesores, los que prepararon con su pensamiento a las escuelas de psicología, subjetivistas, humanistas, los filósofos de esta línea y objetivistas, naturalistas, los filósofos en rojo. Es decir, los representantes de las escuelas subjetivistas, humanistas, se inspiraron para armar su campo disciplinar, para pensar sus cuestiones, sus temas y sus problemas, en la línea de filósofos, de predecesores, de antecesores, ¿no? De precursores, que venían en este color, de los introvertidos. Y, por el contrario, los representantes, fundadores, seguidores de las escuelas objetivistas naturalistas, se inspiraron en filósofos de siglos que tenían la línea roja. Ahora lo vamos a ver. Van a ver ustedes qué interesante y cómo todo cierra. Cómo todo va de a poquito cerrando. Es decir, ahí hacemos la conexión. Esto es lo que conecta antes del 79 para nosotros con después del 79. Hay una línea subterránea que tiene que ver con esta tipología psicológica que ordena tanto la precientífica como la científica. Fíjense qué interesante. Es, en última instancia, hacia dónde fluye la libido, si hacia el sujeto o hacia el objeto. Y esto es universal, es en todas las épocas. Y bueno, seguimos. Línea del tiempo de vuelta y ahora sí presentamos en sociedad a nuestros pensadores y filósofos que nos van a servir de referencia y que en las próximas diapositivas vamos a ir comentando. Y lo vamos a presentar vestidos de color azul, por un lado, pasen todo lo de color azul, y después todo lo de color rojo. Así lo vamos a presentar para que ustedes lo ubiquen y lo vayan más o menos visualizando. ¿Quién está de un lado? ¿Quién está del otro? Entonces, antigüedad, modernidad, línea del tiempo, acá en el medio, nada, edad media.
Antigüedad. ¿Qué filósofos acá de la antigüedad y qué filósofos de la modernidad? Vamos a poner elegimos 4 de este lado y 4 del este lado. O sea que en total vamos a ver 8. De esos como 50 o 60 que Heidegger nos enumera y nos va diciendo los nombres de todo y los va recorriendo, ¿no? Nosotros tomamos 4 y 4, ¿no? En los dos periodos, en el clásico y en el moderno, 4 y 4 de referencia y los comentamos. Bien. Entonces, tenemos 4 y allá 79, como siempre, punto de llegada. El primero que vamos a ver, en la antigüedad, el filósofo presocrático Heráclito. Claro, porque ahora en la próxima diapositiva vamos a ver que la filosofía antigua, clásica, en los libros de filosofía, y ustedes lo van a ver seguro también en la introducción, se divide en 2 grandes periodos, presocrático y socrático. Esos son los 2 periodos de la antigüedad. O sea, presocrático, antes de Sócrates y después de Sócrates. La figura ahí que divide las aguas, el modo de hacer filosofía es Sócrates. Entonces están los que precedieron a Sócrates y los que vienen después de Sócrates. Heráclito, periodo presocrático. Ahora vamos a caracterizar al periodo presocrático y a socrático. Demócrito, ya este cambió de color, viene vestido de rojo, este viene vestido de azul. Heráclito, Demócrito, presocráticos. Y ahora vienen otros 2, también un azul y otro rojo, del socrático. Platón y Aristóteles. Entonces acá ya tenemos los 4 que habíamos anticipado de la antigüedad. 2 de la línea humanista, podríamos decir, o precursores de la secuela de psicología humanista, y 2 de precursores, antecesores de las escuelas de psicología naturalista. Vamos entonces a la modernidad a presentar los próximos 4 que también los dividimos así en colores. Pero acá hay una pequeña diferencia. Tenemos a Descartes, por un lado, uno de los padres, después vamos a ver, de la modernidad, ¿no? El pensamiento, la ciencia moderna, filósofo Descartes, francés. También dijo cosas muy interesantes para la psicología. Color azul, racionalismo. Locke, empirista, inglés, color rojo. Le ponemos en la línea esta de acá abajo. Después, Kant, Immanuel Kant, epistemólogo de la ciencia, y Herbart, allá el último, ya casi llegando a 79. Acá tenemos, por eso decía una pequeña diferencia, tenemos 3 en color azul y 1 en color rojo. Los otros 4. Entonces, a partir de ahora, la próxima diapositiva, y hasta el final de esta primera parte, vamos a ver todo esto. En la segunda parte de esta clase 6, vamos a ver a estos otros 4. Bien, entonces ahora, a partir de ahora, nos metemos en la antigüedad y empezamos a comentar un poquito cada uno de ellos. Bien, antigüedad. Entonces teníamos 2 periodos. Vamos a ubicar estos 2 periodos de la filosofía que recién lo anticipamos. El periodo presocrático y el periodo socrático. Filosofía presocrática, filosofía socrática. ¿Qué caracterizaba a cada uno de estos periodos? Se dio una diferencia. Lo dice Heidegger. La preocupación de los filósofos presocráticos era encontrar los principios, las leyes generales que regulaban al cosmos, a la naturaleza, al universo. Es decir, ellos miraban a su alrededor y se preguntaban qué es lo que gobierna, ¿no? Cuáles son los principios generales, las leyes que regulan todo esto tan grande y que tiene tanta variedad que nos rodea, en el cual existimos nosotros. Bueno, ¿cuáles son los principios que lo regulan? Entonces algunos decían, bueno, el principio general de todo esto, lo que está en la esencia detrás de todo esto es el fuego. Otros decían, no, es el agua. No, es el movimiento. No, son los átomos, decía otro. No, es el aire. Entonces cada uno daba su teoría. Pero siempre su filosofar, su pensar, ¿no? Su especular era en relación a cuestiones generales, ¿no? A poder detectar estos principios o leyes generales que regulan las cosas. Ese era el punto de atención de los presocráticos. Con Sócrates la cosa se vuelve sobre los asuntos humanos.
sobre las preocupaciones y los problemas ya no del universo en general, sino del hombre viviendo en sociedad. Tratar de dar respuesta a las cuestiones de fondo, morales, de la ética, del comportamiento, que tienen que ver de cómo nos organizamos en sociedad. Entonces la mirada ya recae sobre el ser humano. Entonces por eso le ponemos ahí empieza una reflexión sobre cuestiones psicológicas, empiezan a ubicarse de manera muy general, y con un pensamiento tendiente a lo racional, estas cuestiones que después tendrán que ver con lo psicológico. Entonces, ¿cuáles son los representantes de cada uno de estos? Heráclito, Demócrito, filosofía presocrática, Platón, Aristóteles, filosofía socrática. Ahí tenemos la tríada griega mortal, que es, en 3 generaciones dieron vuelta el pensamiento del mundo, esta gente. Lo van a ver en filosofía. Nosotros hacemos un paneo general y acuérdense, nosotros, de estos filósofos, vamos a tomar no su pensamiento filosófico, sino los aportes que hicieron a la psicología. Es decir, entramos en la vida de estos filósofos, vemos qué cuestiones psicológicas produjeron, en términos de conocimiento, y nos vamos. En la materia de introducción a la filosofía se van a detener mucho más en detalle, le van a dedicar 2 semanas a Platón, ¿no? Y textos, y reflexión, y trabajo práctico. Nosotros no hacemos eso, porque no es nuestra idea. Entonces, la tríada, decíamos, después lo van a ver, Sócrates, Platón, 3 generaciones enganchadas, que dieron vuelta al pensamiento occidental. Mejor dicho, plantaron las bases de cómo hay que pensar las cosas, las cuestiones fundamentales. Por eso, Borges decía, después de esta gente, o sos platónico o sos aristotélico. Fíjense, color azul, color rojo. De vuelta lo mismo. O sos humanista o sos naturalista, diríamos nosotros, más o menos. Las 2 formas de ver el mundo. Un mundo más idealizado, el mundo del sujeto, el mundo de las esencias, el mundo de las ideas, ahora lo vamos a ver, que es Platón, y un mundo concreto, un mundo del objeto, de las cosas aquí y ahora, inmediatas, de los sentidos, Aristóteles. Lo invisible y lo visible. Lo interior y lo exterior. ¿Dónde arrancó todo? En el pensamiento, acá. Pero nosotros sabemos que arrancó un poquito antes, cuando nacieron, porque nacieron introvertidos o extrovertidos. Bueno. Vamos entonces a ver qué plantearon de manera genérica. Claro, ustedes dirán, pero profe, entonces, si estos se empiezan a ocupar de los asuntos humanos, ¿qué de psicología hay acá? Porque en el cosmos, en el universo, no hay nada de psicología. La psicología es una cuestión de ser humano. Bueno, acá esta gente planteó estilos de pensamiento, formas de empezar a ver las cosas, que después las escuelas de psicología tomaron esos estilos de pensamiento o formas de ver las cosas. Ahora vamos a ver. Heráclito. Bueno, tenemos que ubicarlo en el siglo VI, V antes de Cristo. Acá tenemos un selfie de Heráclito. Como ustedes verán, eran un poco duros los selfies, lo hacían en mármol. Pero bueno, gracias a eso, hoy en día podemos tener una idea de lo que era el rostro de Heráclito, después de 2500 años, porque se lo tallaron en mármol. Gracias a eso, podemos tener una idea de este rostro, de este pensador, que seguimos hablando de él, y lo seguimos viendo, de alguna manera, su imagen. Bueno, entonces, esta gente, Heráclito y Demócrito, los próximos 2 que vamos a ver, pensaban cuestiones, como dijimos, de la naturaleza en general, ¿no? Principios y leyes. Entonces, para Heráclito, ¿qué era lo que regulaba el universo? ¿No? Lo que a él le llamó la atención, dijo, todo cambia, todo muta, todo se transforma, todo deviene en otra cosa, nada permanece en su ser.
Entonces la imagen, la metáfora del pensamiento de Heráclito, que él lo planteó también, es: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. El universo era un río, las cosas, todo fluía, ¿no? Y entonces va cambiando. Dos veces en el mismo río nunca nos bañamos, ¿no? Salimos, entramos y ya es otro río. Y así es el comportamiento del universo y de las cosas, ¿no? Porque fluye, ¿no? El universo fluye, las cosas alrededor nuestro, todo parecería que está en permanente movimiento. Esto es lo que él percibió, ¿no? Una cuestión esencial, ¿no? Lo que él percibió de la estructura del universo, de lo que anima, ¿no? De los principios básicos que animan el suceder de las cosas. Entonces, no existen cosas, existen procesos. Fíjense, este estilo de pensamiento, ¿eh? No hay cosas estáticas siempre iguales en el mundo, sino que hay procesos. Lo que vemos, lo que son cosas para nosotros, en realidad se trata de procesos que van cambiando. Si no los percibimos es otro tema. Si no los percibimos. Entonces podemos representar en esta secuencia esto del proceso. Acá tenemos un círculo, pero inmediatamente a la visión de Heráclito esto se transformará en otra cosa, porque casualmente no es una cosa, por esta cuestión del proceso. Entonces devino el círculo en un cuadrado, pero en un instante posterior ya no es más un cuadrado, ahora es un triángulo. Y así van cambiando de estado, de forma, de forma de presentación, las cosas. En realidad tenía razón, la intuición de él fue hasta el fondo, porque hoy en día esto se viene a confirmar, esto que él intuyó. Estamos 2500 años antes, ¿eh? Ahí no había nada de tecnología, ni ubiquémonos, una isla, Grecia, la isla allá en el Egeo, en el mar Egeo, esta gente, con suerte con una vela, comiendo como podía y pensando estas cuestiones esenciales. O sea que no es la situación de confort que conocemos hoy. Otra sociedad, otra forma de procurarse las cosas y de vivir. Y en el medio de ese trajín cotidiano aparece esta gente y piensa y dice estas cosas, ¿no? Y como les decía recién, tenía razón Heráclito, porque hoy la física atómica, la física de las partículas, ¿no? de las cosas muy pequeñas, nos viene a decir que precisamente todo es proceso, todo es cambio y movimiento en la materia. Es más, les digo una cosa, si yo me pongo acá, en el borde de esta pantalla, o póngase usted en el borde de cualquier objeto, me pondría acá, y mirás este borde, con un microscopio electrónico, es decir, que me aumentara esta superficie y yo la pudiera ver en detalle a nivel de molécula, de átomo, existen hoy en día esas tecnologías, lo que vería es que este objeto se está desintegrando, entropía. Están saltando átomos y están intercambiando con el medio estos átomos. Quiere decir que a nivel microscópico, esto que él decía, es cierto. Este objeto, a nivel microscópico, segundo a segundo, no es el mismo. Está cambiando. Lo que pasa es que en la escala de los sentidos míos, para mí esto, hoy, mañana, dentro de un mes, va a ser el mismo. Pero no es el mismo. Está cambiando, se está desintegrando, está interactuando con el medio, ¿no? Etcétera, etcétera. Proceso. No es una cosa que a lo largo del tiempo es siempre igual. Entonces, esta idea de proceso es lo que tenemos que retener como forma de mirar algunas cuestiones psicológicas. Por ejemplo, si echamos una mirada a los contenidos de la conciencia, vemos que los mismos se presentan como un flujo de imágenes, como una sucesión continua de pensamientos, de imágenes, de representaciones que nunca están quietas. Siempre están, como en un sueño, siempre está
fluyendo, cambiando, los colores, la forma, las ideas, los estados de ánimo, todo dentro nuestro es, al modo de Heráclito, un río que fluye. De hecho, cuando veamos a William James, allá por principios de septiembre más o menos, vamos a ver que él retoma, William James es uno de los precursores, de los padres de las psicologías objetivas. Él retoma esta idea cuando define la conciencia, esta idea de la conciencia como un río que fluye, o como un pájaro que vuela, que nunca está quieto, que puede estar quieto pero que siempre se está moviendo. Esta idea que instaló Heráclito de cómo pensar las cosas y lo que nos rodea. Bien, acá tenemos una primera semilla que después va a germinar por allá dentro de muchos siglos. Vamos entonces a Demócrito. Ya lo habíamos anticipado, Demócrito. Selfie de Demócrito, después, unos años después, siglo V, siglo IV. Para Demócrito, otro presocrático, el universo está compuesto de átomos. Átomos. Y ya habíamos anticipado cuál es la idea de átomo. Átomo significa sin división, es decir, indivisible. No es la idea de átomo de la tabla periódica, del elemento, ¿no? La de Mendeleev, que ustedes aprendieron en química, ¿no? Toda esa tabla con todo, ¿no? El oxígeno, el hidrógeno, todo eso. Bueno, no es esa la idea de átomo. Ese es un caso particular de átomo, podríamos decir, porque ahora vamos a ver que después cada una de las, en la próxima diapositiva, que cada una de las disciplinas científicas que se fue constituyendo siguió esta línea de pensamiento de Demócrito y buscó sus átomos. Es decir, sus principios, sus ideas, algo que en su disciplina fuera indivisible. Ahora lo vamos a ver con ejemplo. Entonces, la idea de átomo no es la de la química acá, sino es, átomo es aquello que, si tomo una totalidad, la empiezo a fragmentar, cuando ya no la puedo fragmentar más a esa totalidad, porque la dividí, llegué a un punto donde ya no la puedo dividir más, entonces ese es el átomo de esa totalidad. Bien, bueno, esto después lo van a ver seguramente en filosofía. Él decía que el cuerpo y el alma están compuestos de átomos, pero de átomos de distinta vibración, podríamos decir, ¿no? De distinta, eran átomos materiales, pero vibraban distinto. Y hay que empezar a... El movimiento o esta forma de pensamiento de Demócrito, de buscar el átomo, se llamó atomismo. Todas las disciplinas tienen rasgos de atomismo, porque es ese movimiento de ir hacia lo indivisible en el campo de conocimiento específico en el que estemos. El atomismo va a ser solidario, después lo vamos a ver, del materialismo, del determinismo. Vayan en esto guardando estas palabras, si quieren búsquenlas en un diccionario para hacerse una idea. Después vamos a ir llegando, porque estos son campos que se van constituyendo, campos del conocimiento, que se van constituyendo, sistemas de pensamiento que se van constituyendo a lo largo de los siglos. Pero que empiezan a encontrar puntos en común, ¿no? Y funcionan como estructuras. Esos sistemas hacen alianzas y después influyen en los campos disciplinares, esas formas de ver las cosas. Entonces, el atomismo va a ser solidario con el materialismo, con el determinismo. Vamos guardando esa palabrita. Después la vamos a retomar y le vamos a encontrar sentido. ¿Y cómo impactarán en la psicología? Siempre es nuestro interés. Todo lo que vemos es para ver cómo impactó en la psicología y para darle una explicación, un porqué a lo que pasa en el campo disciplinar de la psicología. Veamos en la próxima diapositiva ejemplos de cómo impactó en las diferentes disciplinas científicas esta idea del átomo, también en la psicología. Vamos a ver un ejemplo. Para que ustedes vean que el concepto de átomo, cómo fue tomando distintos nombres a lo que se hizo referencia como átomo según la disciplina. ¿Cómo aparece el atomismo en el desarrollo posterior de la psicología? Bueno, vamos a empezar con ejemplos generales. El átomo es, para cada una de estas disciplinas. Cada disciplina define su átomo, es decir, su parte indivisible.
Para la matemática, el átomo será, por ejemplo, el número. Con eso, a ver, ¿con qué construyo mi teoría? Podríamos decir. ¿Cuál es el ladrillito con el que levanto el edificio teórico mío? Para la biología, la unidad mínima, ¿cuál es? La célula. La aprendimos en el secundario. Unidad mínima de vida, célula. A partir de ahí, ¿qué construyo? Construyo los tejidos, después construyo los órganos, y después construyo los sistemas, y después construyo el ser viviente. Entonces, si yo la totalidad, que es el ser viviente, la voy dividiendo, y para que quede vivo, ¿no? Siempre que quede vivo, la unidad mínima de vida que anima a ese ser viviente va a ser la célula. En el caso de la química es el elemento, es decir, cualquier compuesto, cualquier material, si yo lo analizo y lo divido y lo divido y lo divido, llego a los elementos de la tabla periódica. Esos son los átomos de la química. Bueno, y después la psicología. En la psicología podemos rastrear dos tipos de átomos. Claro, según si sean humanistas, según si sean naturalistas. En cada una de esas líneas buscaron sus unidades indivisibles, las partes más pequeñas. Las ideas simples, podemos decir, son los átomos de las psicologías humanistas. Es decir, en nuestra conciencia, si yo empiezo a ver, empiezo a analizar, encuentro ideas compuestas, pensamientos que se entraman uno con otro, pero si me detengo en esos pensamientos complejos, que son compuestos, y los empiezo a analizar, los puedo dividir también en partes más pequeñitas, indivisibles en algún punto, que serán las ideas simples, con las que construyo las ideas complejas. Estamos en el mundo del sujeto, los átomos del sujeto, podríamos decir. Y si no, pasamos al otro sector, al color rojo, las naturalistas. El átomo del objeto para la psicología va a ser lo que ya anticipamos cuando vimos las oposiciones de Lagash, de aquel lado, lo habíamos anticipado, el reflejo condicionado. Cualquier conducta o comportamiento que es una totalidad compleja, como ya lo vimos con Lagash, idea de conducta complejidad, si ustedes lo quieren ver así, el ovillo de lana, los átomos de esta conducta compleja, si lo vemos de esa perspectiva, serán los reflejos condicionados. En realidad, acá, esto que les acabo de decir, cuidado, porque conducta para Lagash es una cosa, y conducta desde esta perspectiva hay que tener cuidado porque no es el mismo y estricto sentido que Lagash la define. Acá la conducta es solamente lo observable, porque recuerden ustedes que en el ovillo de lana había muchas conductas y algunas no eran observables, como las mentales. Entonces, si bien es cierto que es aplicable esta idea de átomo para la... Los átomos podrían ser, si ustedes quieren, los hilos. Entonces podrían ser grupos, los hilos de colores, cada uno de ellos son átomos diferentes, con los cuales armo distintas conductas más complejas. Ahí podría ser una lectura. Pero en el caso de las naturalistas, el reflejo condicionado, Pavlov, con eso armo cualquier conducta. O explico cualquier conducta compleja a partir de estos reflejos condicionados, que se pueden fabricar, construir, diseñar en un laboratorio. Eso es lo interesante que tienen las naturalistas, que se puede echar mano a estas cosas y modificarlas por aprendizaje. Bien, Demócrito, impacto en la psicología y en todas las disciplinas, porque ustedes ven que el pensamiento de Demócrito se irradia hacia todas las disciplinas científicas. Vamos a Platón. Ahora entramos en los socráticos. Sócrates, Platón, Aristóteles. Vamos a ver a Platón y Aristóteles. Platón, color azul. Nuestro color azul. Platón. Bueno, Platón es sencillo, parece sencillo el pensamiento.
porque él es binario, dos, como siempre, dos. Espíritu y materia. Divide, diferencia, dos registros, espíritu y materia. El espíritu lo va a identificar con el mundo de las ideas. Después ustedes lo van a profundizar con la introducción a la filosofía. La materia con el mundo sensible. Es decir, la referencia a la materia es todo lo que podemos percibir por los órganos sensoriales. El espíritu es trascendente, el registro de la materia del mundo sensible es inmediato. Trascendente es decir que no está acá, sino que está en otro lugar. Esto de acá no lo vemos, eso sí lo vemos, lo percibimos, está ahí en lo inmediato. ¿Cómo accedemos al espíritu según Platón si no podemos utilizar los órganos sensoriales para llegar a este mundo de las ideas? ¿Cómo llegamos al mundo de las ideas? A través de la razón, dice él. El pensamiento, el logos, el ejercicio del logos, la razón, es lo que nos va a permitir movernos en el mundo de las ideas, llegar a ese mundo de las ideas. Entonces ahí están los planos del conocimiento, el pensamiento, que ustedes después van a estudiar. Es trascendente, no se ve y se accede con la razón, con los sentidos. Y acá viene una cuestión que ahora la vamos a comentar, muy interesante para la psicología. ¿Cómo define? Porque él le da un valor a cada uno de estos mundos. Él va a decir, el mundo de las ideas hay que identificarlo con lo bueno, con lo perfecto, allí reside la verdad. En cambio, el mundo sensible es lo malo, lo engañoso, lo imperfecto, es el lugar de la equivocación. Ahí nos perdemos en el mundo sensible. Si queremos liberarnos, tenemos que, a través de la razón, avanzar en el mundo de las ideas y del conocimiento. Y entonces vamos a encontrar la belleza, la bondad, todas las cualidades que nos van a hacer más sublimes, ¿no? Y nos van a permitir acceder al ser. Acá, el ser, el parecer. Acá, en el mundo de la materia sensible, las cosas no son, parecen ser. El verdadero ser se encuentra en otro lugar, que está trascendente, que no lo vemos, pero podemos acceder. Entonces él dice, las cosas que nos rodean y que vemos son un reflejo imperfecto de las verdaderas cosas que están en otro lugar. El perro, el gato que vemos todos los días, que nos acompaña, que está acá en ese mundo sensible, es una versión imperfecta del perro verdadero, del gato verdadero que está en ese mundo de las ideas. O sea que él ubica lo bueno, la verdad, la liberación, etcétera, en otro lugar. Y acá es lo que nos rodea, es extravío, es error, imperfección, confusión. Esto, con lo que venimos viendo, vamos a engancharlo con los conceptos que venimos viendo. El mundo del sujeto, el mundo del objeto. Esta valoración de lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo imperfecto, es lo que nos interesa a nosotros, porque esta lógica que va a aprender en el pensamiento occidental, después le va a traer unos problemones a la psicología terrible. Esta valoración que hace sin quererlo, Platón. Él lo ubicó así. Los que vinieron después se apropiaron de estas ideas, la metaforizaron y cada uno después por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo, cuando aparecen los primeros padres de la iglesia, varios de los primeros padres de la iglesia, como por ejemplo San Agustín, fue neoplatónico. Neoplatónico. Estamos hablando ya del siglo IV o V después de Cristo, cuando se empieza a constituir el pensamiento, el cristianismo, en tanto sistema de pensamiento en Occidente, y empieza la Edad Media, que está gobernada por el cristianismo. Los primeros que pensaron y que sistematizaron cuestiones de la religión cristiana tenían esta idea. Y sí, porque es un poco el mensaje del cristianismo. Lo bueno está en otro lado. La salvación no está acá. Este es un mundo de perdición, de tentaciones, ¿no? De pasiones, ¿no? Esto es pasajero, ¿no?
La eternidad y el paraíso está en otro lado. Bueno, es esta lógica. ¿La instaló quién? Platón. Platón. Bueno, entonces vamos a ver el razonamiento en la próxima diapositiva de por qué esto se volvió un problema para la psicología. A lo largo del tiempo, por supuesto. La ligó de rebote la psicología. ¿Qué consecuencias tiene para la psicología científica el planteo espíritu-materia? Es decir, tratemos de hacer el esfuerzo de ir hasta 1879 ahora. Ahí se va a constituir la psicología como científica. Es decir, como ciencia. Pero ¿qué pasa? Ahí va a tener que cambiar su estatuto epistemológico. ¿Y cómo es el movimiento? Durante toda la Edad Media y hasta la modernidad, este planteo de Platón, y porque el cristianismo lo adoptó y estaba dentro de su discurso, de que el espíritu era lo verdadero y la materia era el error, anduvo bárbaro para explicar las cosas del mundo y para situarse en el mundo. Hasta la modernidad. 1600, 1500, las cosas se pensaban así. Todo lo que tenía que ver con la materia era, vamos a dejarlo. Está de paso, nosotros tenemos que orar, meditar, hacer buenas obras, porque de esa manera nos vamos ganando el cielo, que es la eternidad. La verdad está en otro lado. Eso fue el pensamiento en Occidente, dominante por supuesto, hubo excepciones, pero dominante hasta 1500, 1400, 1600, esa época, más o menos. Así se pensaban las cosas, con estas categorías. ¿Qué pasó? Después de esa época, cuando ingresamos en la modernidad y aparece la ciencia moderna que desplaza al pensamiento religioso que sostenía esta posición, cuando aparece la ciencia moderna, se invierte la ecuación. Se invierte la ecuación. Lo verdadero ahora va a residir en la materia, en la naturaleza. Y la ciencia va a tener que develar esa verdad que está escondida en la naturaleza. La física, la química, bueno, van a empezar a estudiar con sus procedimientos científicos, con sus experimentos, sus fundamentaciones, hipótesis, idas y venidas, toda esa construcción que se hace. Van a tener que generar un conocimiento, pero ahora se genera el conocimiento en torno a la materia, que antes era lo falso, el error, y ahora se transforma en fuente de verdad. Y todo el pasado religioso, para la ciencia, se transforma en sospechoso. Todo lo que viene del espíritu, lo que es puramente, lo que no se ve, lo que es trascendente, lo que está en otro lado y no se puede fundamentar con hechos, eso se vuelve motivo de sospecha y anticientífico. Se invierte la ecuación. Eso es fundamental porque eso impacta acá. Entonces, ¿qué pasa? La psicología, todavía, en todo este periodo de la modernidad y hasta 1879, estaba de la mano de la filosofía. Y la filosofía se ocupa, habíamos dicho, del sujeto, del especulativo. No utiliza procedimientos científicos. No le interesa meterse acá como fuente de verdad para generar un conocimiento con experimentos. Entonces, cuando llegamos a 1879, la psicología estaba cargada de sujeto, es decir, de este polo, de un polo anticientífico. ¿Se entiende? Esa va a ser la gran operación epistemológica del profesor Wundt en Leipzig. Cuando entre con el sujeto al laboratorio, cuando entre con toda esa mochila de filosofía y de espíritu y de subjetividad, de siglos del pensamiento psicológico, y tenga que sacársela y decir, bueno, ahora el sujeto tiene que entrar en el dispositivo de experimentación, en el lenguaje científico. ¿Cómo hacemos entrar a esto que era anticientífico, este registro del sujeto, en
el envase, podemos decir, del pensamiento científico, que era positivista, que era muy duro, muy del objeto en ese momento, en 1879. ¿Cómo hacemos esa operación? Bueno, Wundt la hizo. Después vamos a ver cómo la hizo. Todos los trucos, las cosas que hizo, para meter al sujeto a estas categorías en el experimento científico. Entonces, ahí está el gran problema de este planteo de Platón, cómo se arrastra por la inversión que ocurre acá, y después esto lo hereda este ser mal visto del espíritu, este ser mal visto del espíritu a partir de la modernidad o de las cuestiones del espíritu, ser mal visto para la ciencia, porque todo eso tiene que ver con lo que no se puede comprobar. Entonces de ahí que las psicologías subjetivistas tengan, después lo vamos a ver, dificultad para ser aceptadas como científicas. Claro, porque lo científico es este registro, el registro del objeto, no es el registro del sujeto, es decir, el registro de la psicología subjetivista. Ahí está uno de los problemas de las tensiones hacia adentro del mundo de la psicología cuando se constituye como campo disciplinar. Dejamos abierto el problema, pero ubicamos la raíz histórica del problema. ¿De dónde viene? Viene de allá. Cuando Platón dijo mundo de las ideas, verdad, mundo sensible, falso. Todo el mundo se encolumnó en eso, llegamos a la modernidad, se invierte la polaridad, y después la psicología, que quedó dentro del polo negativo, ahora, bueno, ¿cómo hace para volverse científica? Si desde la óptica de la ciencia moderna es anticientífica, por definición. Bueno, ahí está el tema. Vamos a ir llegando. Pero ya conocemos, rastreamos, fuimos rastreando de dónde viene esta tensión y el por qué. ¿Por qué es un problema en 1879? Y después para la psicología subjetivista, ¿de dónde viene este problema de no encajar en el discurso de la ciencia? Hasta hoy en día. Después vamos a ver ejemplos. El psicoanálisis, las luchas que hay hoy en día entre el psicoanálisis, los debates, las pugnas epistemológicas y de conocimiento que hay entre el psicoanálisis y las teorías cognitivos conductuales. Representantes del sujeto psicoanálisis, cognitivo-conductuales, psicologías objetivistas. Sujeto, objeto. Y se pelean. Entonces, los de las teorías cognitivo-conductuales, que son del objeto, le dicen, no, ustedes no son científicos, ustedes son pseudociencia. Todavía le dicen eso. Son pseudociencia. ¿Por qué le dicen pseudociencia? Por todo esto. Porque se ocupan de sujetos. Y todavía para sectores de la ciencia, incluso de la psicología, ¿no?, de la objetivista, ese modo de hacer psicología es anticientífico. Todavía hoy en día, 2020. Entonces son cuestiones ancestrales, podemos decir, que las ubicamos en estos movimientos dentro del campo del conocimiento, en estas inversiones valorativas que arrancaron con Platón. Se produjo un cambio en la modernidad y eso quedó ahí. Foto. Quedó ahí. Bien. Bueno, Platón. Vamos a Aristóteles rápidamente. Aristóteles, 2 aportes a la psicología. Este no nos interesa mucho porque en realidad no tiene tanto impacto, ¿no? La distinción entre materia y forma, eso lo van a ver en detalle en la introducción a la filosofía. Es muy importante, porque siempre que uno ve a Aristóteles, materia, forma, ¿no?, que está todo junto, ¿no?, que hay una continuidad, no hay dos mundos, ¿no?, como Platón que dividía, él dice, no, ¿para qué dividir? Complicamos mucho, ponemos uno solo y listo, y ahí tenemos todo junto, ¿no? No andemos dividiendo, más sencillo, ¿no?, inmediatista, no anda haciendo suposiciones de cosas que no se ven, no, todo queda acá, entre nosotros. Color rojo, el mundo del objeto, es Aristóteles. Es una referencia para todos los que se encolumnan en la línea del objeto. Pero el segundo aporte, este sí nos va a interesar porque este es fundamental.
las famosas leyes o principios de asociación. Principios o leyes de asociación, ¿de qué? De ideas. Es decir, cómo se asocian. Fue el primero, ¿no?, que enunció leyes o principios, allá Aristóteles también, 2500 años atrás, de principios o leyes de cómo en nuestra mente se asocian las ideas. Encontró regularidades. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó Aristóteles y cómo siguió esto? Primero, ¿de dónde sacó esto? Supongamos que tenemos varias ideas, ¿no? Está en nuestra mente y tenemos, Aristóteles lo tenemos acá y está observando su propia mente, la mente de Aristóteles, está observando y ve que hay varias ideas. Entonces él, estudiando la memoria, es decir, cómo recordamos, se dio cuenta que no siempre recordamos con facilidad de la misma manera, sino que cuando las ideas presentan o se asocian con determinadas características, recordamos más fácil. Y ahí entonces ubicó las leyes o principios de asociación. Detectó que hay modos de asociar o de recordar las ideas que están en nuestra memoria, que si utilizamos esos modos, las cosas vienen más rápido en nuestra conciencia. 3 principios o leyes de asociación que Edna Hedbreder menciona y nosotros vamos a recuperar y poner ejemplos para que se entienda de qué se trata. Y después vamos a hacer un breve comentario de cómo impactó esto en el mundo de la psicología. Pero, ¿quién fue el que puso a rodar la pelota en esta forma de ver la mente y de cómo se organizan las cosas hacia adentro? Fue Aristóteles. 3 principios o leyes de asociación. El de contigüidad, en el espacio y en el tiempo, ahora vamos a ver ejemplos. El de semejanza o el de contraste. Principio de contigüidad, principio de semejanza, principio de contraste. Leyes de asociación de ideas. Vamos al primero, contigüidad. Se recuerdan mejor aquellos sucesos que ocurrieron cercanos entre sí, ya sea en el tiempo o en el espacio. Es decir, si tengo 2 objetos que están próximos en el espacio, y después pasa un día, y yo, según Aristóteles, ¿no?, veo uno de los objetos, me voy a acordar enseguida del otro, porque estuvo contiguo en el espacio. Y lo mismo en el tiempo. Si primero vino un objeto y enseguida vino otro, cuando vea el primero me voy a acordar del segundo, porque están contiguos, cerca, en el tiempo. Ejemplo de todos los días. Estamos con la moto, el auto o la bicicleta en el semáforo. Entonces llega ese momento donde uno se prepara para poner el cambio o afirmarse en el pedal y vemos que viene la línea, esto está en la conciencia, estamos ahí mirando. Viene, se pone en rojo, se pone en amarillo y ya automáticamente en nuestra memoria, ya, aunque todavía no esté, estamos viendo el verde. Contigüidad. Porque recordamos que por nuestra experiencia, en el espacio y en el tiempo, después del amarillo viene el verde. La secuencia temporal, después viene el verde. Y además, en el espacio, al lado de esto de acá, tiene que haber verde. Entonces es un ejemplo que, en el cual confluyen las 2 contigüidades, la del espacio y la del tiempo. Está lleno de ejemplos todos los días. Esto no sucede todo el tiempo. Y así funciona nuestra memoria, por lo menos la de corto plazo. Estamos dando ejemplos. Pero, según Aristóteles, esto siempre es así. Leyes de asociación según la ley de semejanza. Recordamos mejor una idea si en la conciencia se presenta otra que posee características similares. Es decir, si algo parecido
a lo que yo viví, se presenta acá y ahora, entonces recuerdo la situación original. Bueno. Si ustedes ven esto, ¿qué recuerdan? Claro, recuerdan inmediatamente, esto es un mimo, no es el original, pero se asemeja, esto es lo que aparece en la conciencia, se asemeja automáticamente, aparece la imagen de aquel señor, Charles Chaplin. Bien, es el creador del cine mudo. No es el creador, es uno de los que aportó y hizo, bueno, allá por 1915, 1920, antes que se sonorizara el cine, en 1930 más o menos, empezó a poner sonido de manera definitiva y se terminaron de hacer las películas mudas, fue uno de los referentes, ¿no? Importantes. Ustedes saben, no sé si conocen la anécdota de por qué él se dedicó al cine mudo. Resulta que en la biografía de Chaplin, él cuando era chiquitito, hablaba mucho. A los 4 o 5 años dice que era, hablaba hasta por los codos, ¿no? En la casa. Ya era una cosa demasiado. Entonces la madre siempre le decía, no Charles, Chaplin, no Charles. Y de ahí después se dedicó al cine mudo, ¿no? Como para ver una cosa. Malísimo, ¿no? Pero para que uno se acuerde que la biografía y la infancia siempre determina después, o al menos eso dicen los psicoanalistas, el destino de las personas, ¿eh? O parte del destino. Bueno, encontramos una explicación a lo que somos en lo que vivimos en nuestros primeros años. Eso es lo que dice el psicoanálisis, lo que descubrió. Bien, es una anécdota, no existió esto, no vayan a repetir esto después que aprenden esto en la facultad. Bueno, vamos entonces al último, ley de contraste. Bueno, esta es la última diapositiva de este recorrido, de esta primera parte. Con esto terminamos este primer recorrido. Ley de contraste. Se puede recordar mejor, siempre estamos en el tema de la memoria, cómo recordamos, cómo se asocian en el procedimiento mnémico de la memoria, cómo mejor se recuerdan o se asocian las ideas. Entonces, acá es contraste la contraria. Si veo una cosa y eso contrasta mucho con otra, enseguida me acuerdo de esa otra. Entonces, por ejemplo, tengo acá en la conciencia, porque fui a la casa de un amigo, yo soy estudiante universitario. Ustedes vieron que el estudiante universitario tiene una vida muy austera, de mucho sacrificio, donde no abundan las cosas, sino que todo lo hemos vivido, ¿no? Vivimos con la monedita, con el billetito, para la fotocopia, para esto, para lo otro. Entonces, vive solo el estudiante universitario en su casa, con mucho sacrificio, estudiando, ahí avanzando, queriendo un futuro diferente y mejor para él, porque eligió eso. Entonces le invitan a la casa de un compañero que vive con los padres, ¿no? Todavía no dio ese paso de irse a vivir solo, y van hasta la heladera, abren y encuentra esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a ese estudiante universitario que vive una vida austera? Automáticamente se acuerda de su heladera. Pobre. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Así se arranca, desde abajo. Bien, con sacrificio. No se olvida más, ¿no? Estas cosas no se olvidan más. Bueno, leyes de... con esto vamos a cerrar. Yo les decía al principio, cuando arrancamos con Aristóteles y las leyes de asociación, cómo impacta, cómo sigue esto. Si lo vemos como una película, ya que hablamos del cine hace un poquito, lo vemos esto como una película. Esta es la escena de Aristóteles. Las leyes de asociación, primera escena de la película, Aristóteles presenta las leyes de asociación. ¿Cómo sigue esto? Nos vamos entonces 2500 años al psicoanálisis. Les comento que estas leyes de asociación después siguieron, sobre todo en la modernidad,
porque Aristóteles fue uno de los referentes de la modernidad, siguieron siendo pensadas. Y entonces se descubrieron otras leyes de asociación, otras formas de combinación en la mente, explorando, ¿no? Pero el que marcó el camino fue Aristóteles. Dijo, vayan por acá, ¿no? Las cosas hay que pensarlas de esta manera, ¿no? Por eso decíamos hace un rato, Aristóteles, Platón. ¿No? Son todas metáforas, el conocimiento en Occidente son metáforas de lo que dijeron estas dos personas. O sos aristotélico o sos platónico. Bueno, un buen sector de la filosofía, pensando cuestiones de psicología y de cómo se organiza el funcionamiento de la mente, en filosofía todavía estamos en la precientífica, siguieron indagando esta línea de pensamiento de las leyes de asociación. O sea, que fue un tema al cual se volvía de manera recurrente en la modernidad, 1600, 1700, 1800. Llegamos a fin de 1800, este era un tema que estaba en el ambiente científico, se pensaba así. Llegamos a fin de 1800, 1900, nace el psicoanálisis. Nace el psicoanálisis. Y después vamos a ver, cuando nace el psicoanálisis, el método del psicoanálisis, ¿cómo se llama? La libre asociación de ideas. Libre asociación de ideas. Se le dice al paciente, asocie libremente. Es decir, combine las ideas que le van viniendo como le parezca, sin ninguna regulación estricta. Libere la modalidad de regulación, asocie libremente. ¿De dónde sacó Freud esto de asociar libremente como el método para que los pacientes relaten sus experiencias? ¿De dónde lo sacó? Y lo sacó de acá, de las leyes de asociación. En ese momento, o se asociaba, en el momento de Freud, había dos tipos de asociaciones. O la asociación dirigida, que era lógica, racional, o este fluir de la conciencia en el que hablábamos, es el asocio libremente. Él agarró eso. No como en la entrevista regulada con el médico, que te pregunta, que vos respondés y respondés con una asociación dirigida de las ideas, porque tenés que armar una frase para responderle a la pregunta del otro. No, Freud dice, eso no. Vamos a usar el otro método, a ver a dónde nos lleva. Vamos a hacer una clínica con la asociación libre. Y bueno, ¿y eso lo lleva a dónde? Al inconsciente. Al inconsciente. Entonces, fíjense el recorrido de esto. Arrancamos con Aristóteles, sigue la modernidad pensándose de distintas maneras y llegamos a Freud, asociación libre. Es lo que funda el psicoanálisis. Y fíjense esta otra que es maravillosa. El psicoanálisis, el inconsciente, ¿qué es? ¿Qué es? Es memoria. Aristóteles, ¿de dónde sacó esto? De estudiar la memoria. De estudiar la memoria. Es decir, que cuando vamos a la memoria, parece que se produce un saber o hay una verdad ahí en ese sector de la vida anímica, en la memoria. Hay que ir a buscar ahí. De ahí brota la verdad. Aristóteles la encontró de esta manera. Indagando la memoria encontró estos tres principios, que después todo el mundo repitió a lo largo de la historia, de distintas maneras. Y cuando Freud utilizó estos principios para ver la biografía de sus pacientes, es decir, para indagar la memoria, encontró otra verdad y la llamó inconsciente, que era la verdad del paciente. Entonces, ahí está también un movimiento muy interesante en cómo se produce y desde dónde se produce y con qué material se produce el conocimiento en torno al sujeto. Bueno, paramos acá. En la próxima parte, la última de esta clase 6, vamos a trabajar entonces los 4 filósofos pensadores que nos quedan, que pertenecen a la modernidad. Descartes, Locke, Kant, Herbert. Sugerible, antes de ver la clase, lean qué dijo Heidegger de estos 4.
de la misma manera, completen todo lo que acabamos de ver con lo que dice Heidegger. Bueno, bien, nos vemos entonces enseguida en la segunda parte de la clase 6 con los pensadores y filósofos que nos quedan de la precientífica en el periodo moderno. Bueno, gracias.